El tren partió con su silbato habitual. Pero esa noche llevaba consigo algo que jamás regresaría. La última esperanza de un muchacho que ya no tenía nada que perder. El vagón número 4 se balanceaba con un ritmo hipnótico cuando Matías Enríquez dejó de existir. No hubo gritos, no hubo forcejeos. No hubo testimonios. Solo el eco metálico de las ruedas sobre los rieles y el silencio que se tragó a un muchacho de 17 años como si nunca hubiera estado allí. La primera señal de que algo andaba mal llegó 3 días después, cuando el conductor del tren nocturno Santiago-Valparaíso encontró una maleta de cartón abandonada bajo el asiento 23B. Dentro, una camisa blanca doblada con precisión militar, un par de calcetines remendados y una fotografía descolorida de una mujer joven sosteniendo un bebé. En el reverso, una caligrafía temblorosa: Matías, 6 meses. Tu madre que te ama, Elena. Pero retrocedamos a esa noche de marzo de 1979. Cuando el otoño comenzaba a pintar de ocre las colinas de Valparaíso y el aire salino del Pacífico se mezclaba con el humo de las chimeneas, Matías había llegado a la estación 1 hora antes de la partida, arrastrando esa maleta que contenía todo lo que poseía en el mundo. Su silueta delgada se recortaba contra las luces amarillentas del andén, y sus ojos oscuros parecían buscar algo que no estaba allí. El hogar San Vicente, donde había vivido los últimos 8 años, se alzaba como una mancha gris en sus recuerdos. Las paredes descascaradas, los pasillos que olían a desinfectante y resignación. Las noches en que el hambre era más fuerte que el sueño. Hermana Caridad, la directora, le había entregado esa mañana un sobre Manila con sus documentos y una dirección en Santiago. Tienes 17 años, Matías. Ya es hora de que hagas tu propio camino. El muchacho había asentido sin palabras, como hacía siempre. Desde pequeño había aprendido que las preguntas solo traían respuestas que no quería escuchar. ¿Por qué su madre lo había abandonado? ¿Quién era su padre? ¿Por qué él, entre todos los niños del hogar, parecía invisible incluso para las monjas que fingían cuidarlos? Santiago representaba una posibilidad. La fábrica textil Mendoza había aceptado su solicitud de empleo después de que el padre González intercediera por él. Un trabajo, una pensión, quizás algo que se pareciera a una vida normal. Pero mientras esperaba en el andén, Matías no podía sacudirse la sensación de que estaba huyendo más que buscando. El tren llegó con 20 minutos de retraso, resoplando vapor como una bestia cansada. Los pasajeros subieron en pequeños grupos, trabajadores con overoles manchados que regresaban de los astilleros, mujeres con cestas de mimbre que olían a pan fresco. Un hombre mayor con un maletín de cuero que no dejaba de mirar su reloj. Matías encontró su asiento junto a la ventana y presionó la frente contra el cristal frío. Valparaíso comenzó a deslizarse hacia atrás como un sueño que se desvanece. Las casas de colores colgadas de los cerros, el laberinto de escaleras que conectaba mundos diferentes. El puerto, donde los barcos llegaban cargados de historias de lugares que él nunca conocería. Todo se volvió borroso, mezclándose con su propio reflejo en la ventana. En el asiento de enfrente, una mujer anciana tejía con agujas que brillaban bajo la luz tenue del vagón. Sus dedos se movían con la precisión de décadas de práctica, creando patrones que parecían contener secretos. De vez en cuando levantaba la vista y le sonreía a Matías con una amabilidad que lo desconcertaba. Primera vez en Santiago. ¿Muchacho?, le preguntó cuando el tren ya llevaba 1 hora de viaje. Matías asintió, sin confiar en su voz. Es una ciudad que puede tragarse a un joven si no tiene cuidado, continuó la mujer, sin dejar de tejer. Pero también puede darle oportunidades si sabe buscarlas. El muchacho quiso preguntarle cómo se buscaban las oportunidades, cómo se sabía cuando se tenía cuidado, cómo se construía una vida desde la nada, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Como siempre, el tren se detuvo en una estación intermedia. Subieron más pasajeros. Entre ellos un grupo de hombres que hablaban en voz baja y se sentaron en la parte trasera del vagón.
Matías los observó por el reflejo en la ventana. Llevaban trajes oscuros que no combinaban con sus manos callosas y sus ojos se movían constantemente, como si estuvieran esperando algo. La anciana también los había notado. Sus agujas se detuvieron por un momento. Y Matías vio cómo apretaba los labios antes de volver a su tejido con movimientos más rápidos y nerviosos. Santiago está cambiando, murmuró. Más para sí misma que para él. Ya no es la ciudad que conocí. Matías no entendió completamente sus palabras, pero algo en su tono le erizó la piel. Se acomodó en su asiento y cerró los ojos, tratando de imaginar su nueva vida. Un cuarto pequeño pero limpio. Un trabajo que le diera propósito, quizás incluso amigos que no lo vieran como el niño raro del orfanato. Cuando despertó, el tren estaba detenido en medio de la oscuridad. No había luces exteriores. Solo la negrura absoluta de la noche campestre. Los pasajeros murmuraban inquietos y el conductor caminaba por el pasillo con una linterna, verificando algo que no explicaba. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. Problema técnico, respondió el conductor sin detenerse, será solo unos minutos. Pero los minutos se convirtieron en una hora. Y la tensión en el vagón creció como una tormenta silenciosa. Los hombres de traje se habían vuelto más inquietos, intercambiando miradas que Matías no sabía interpretar. La anciana había guardado su tejido y apretaba su bolso contra el pecho. Fue entonces cuando las luces del tren se apagaron completamente, en la oscuridad total. Matías sintió que algo fundamental había cambiado. No era solo la ausencia de luz, sino la ausencia de algo más profundo. Como si el mundo hubiera decidido, en ese momento preciso, que él ya no pertenecía a él. Cuando las luces volvieron media hora después, el asiento 23B estaba vacío. La maleta de cartón seguía allí, pero Matías Enríquez había desaparecido como si nunca hubiera existido. La anciana lo buscó con la mirada, preguntó al conductor. Interrogó a los otros pasajeros. Nadie recordaba haber visto salir al muchacho. Nadie recordaba haber oído una puerta abrirse. El tren llegó a Santiago al amanecer, con un pasajero menos y un misterio que nadie se atrevía a nombrar. La maleta fue enviada a Objetos Perdidos, donde se cubrió de polvo mientras los días se convertían en semanas. Y las semanas en meses que se tragaron la memoria de un adolescente que había desaparecido entre las sombras de una noche sin estrellas. 9 años después, en 1988. Un pescador encontraría un cuaderno empapado en las aguas del río Mapocho. Sus páginas, hinchadas por la humedad y el tiempo, contenían la letra irregular de un muchacho que había escrito: si alguien encuentra esto, sepan que no me fui por voluntad propia. Hay cosas que los adultos no quieren que sepamos. Pero yo vi. Yo sé lo que pasó en el tren. Esa primera página sería el comienzo de una investigación que removería los cimientos de una verdad que muchos preferían mantener enterrada. El cuaderno llegó a las manos del detective Raúl Morales en una mañana de agosto de 1988. Cuando Santiago despertaba bajo una neblina que parecía cargar todos los secretos de la ciudad. Morales había visto suficientes casos perdidos en sus 25 años de servicio como para reconocer cuando algo no encajaba, y ese cuaderno desintegrado, con páginas que se deshacían al tacto, gritaba anomalías desde cada una de sus líneas borrosas. El pescador que lo encontró, un hombre curtido llamado Evaristo Campos. Había estado revisando sus redes en el río Mapocho cuando algo atrapó su atención. No era inusual encontrar basura en esas aguas turbias, pero había algo en la forma en que ese cuaderno flotaba, como si se resistiera a hundirse completamente, que le había resultado perturbador. Llevaba días ahí, le había dicho Campos a Morales, fumando un cigarrillo arrugado mientras observaba el río. Pero no se veía como algo que hubiera estado tanto tiempo en el agua. Era como si hubiera estado esperando que alguien lo encontrara. Morales había asentido sin comentar. En su experiencia, los objetos no esperaban nada, pero las personas sí. Y después de leer las primeras páginas legibles del cuaderno,
Tenía la certeza de que estaba frente a algo que alguien había estado esperando que fuera encontrado durante mucho tiempo. La letra era inequívocamente juvenil, con la irregularidad característica de alguien que había aprendido a escribir más por necesidad que por educación formal, pero lo que más llamó la atención del detective no fue la caligrafía, sino la fecha en la primera página, marzo Queens, 1979. Si alguien encuentra esto, sepan que no me fui por voluntad propia. Morales conocía esa fecha. Había sido él quien había recibido la denuncia de desaparición de Matías Enríquez, el muchacho del orfanato que había subido al tren nocturno a Santiago y nunca había llegado a su destino. El caso se había cerrado oficialmente después de 6 meses sin pistas, clasificado como fuga voluntaria de menor de edad. Pero Morales nunca había estado completamente convencido. Había algo en la forma en que la hermana Caridad había narrado la despedida del muchacho, en la precisión casi militar con que había empacado sus pertenencias, en la manera en que había aceptado su destino sin una sola pregunta. No era el comportamiento de alguien que planeaba huir, sino de alguien que se dirigía hacia algo inevitable. El cuaderno contenía aproximadamente 50 páginas, aunque muchas estaban tan dañadas que era imposible leerlas. Las que permanecían legibles revelaban fragmentos de una historia que Morales no había escuchado antes. Matías escribía sobre los otros pasajeros del tren, sobre conversaciones que había escuchado, sobre hombres que no parecían ser lo que aparentaban. El señor del maletín de cuero subió en Valparaíso. Pero no habla como alguien de aquí, decía una entrada. Sus zapatos son demasiado caros para alguien que viaja en tren nocturno. Y no deja de mirar su reloj como si estuviera esperando algo específico. Otra página describía a los hombres de traje que habían subido en la estación intermedia, hablan en voz baja. Pero alcanzo a escuchar nombres que no reconozco. ¿Mencionan algo sobre el envío y la operación? Uno de ellos tiene una cicatriz en la mano derecha, como si hubiera agarrado algo muy caliente. Morales frunció el ceño. En 1979, Chile vivía tiempos turbulentos. El país se encontraba en plena dictadura militar y los trenes, especialmente los nocturnos, eran frecuentemente utilizados para transportar más que pasajeros. Había rumores, nunca confirmados oficialmente, de que ciertas rutas se usaban para mover material sensible, documentos, incluso personas que necesitaban desaparecer. El detective decidió visitar el archivo central para revisar el expediente original de Matías Enríquez. Lo que encontró lo sorprendió. El archivo estaba incompleto. Faltaban las declaraciones de los pasajeros del tren, los informes del conductor, incluso las fotografías de la maleta abandonada. Lo único que quedaba era la denuncia inicial y una nota escrita a mano. Caso cerrado por orden superior. No procede investigación adicional. Morales había visto esa frase antes, siempre en casos que tocaban fibras sensibles del régimen, pero nunca en algo tan aparentemente simple como la desaparición de un adolescente huérfano. Decidió buscar a la hermana Caridad, la directora del Hogar San Vicente. La encontró en una residencia de ancianos en Las Condes, donde había sido trasladada después de que el hogar cerrara en 1985. La mujer, ahora de 78 años, tenía la lucidez manchada por la edad. Pero sus ojos se iluminaron cuando Morales mencionó el nombre de Matías. Ese niño era especial, le dijo, meciendo lentamente en su silla. Muy observador. Demasiado observador para su propio bien. ¿Qué quiere decir con eso? Hermana, Matías veía cosas que otros no veían. Escuchaba conversaciones que no debía escuchar. Una vez me contó que había visto a algunos de los benefactores del hogar intercambiar sobres con dinero después de las misas. Yo le dije que no era asunto suyo, pero él insistía en que había algo malo en todo aquello. Morales sintió que algo se movía en su estómago. ¿Recuerda quiénes eran esos benefactores? La hermana Caridad cerró los ojos, como si tratara de recuperar imágenes desde el fondo de su memoria. Había un hombre, elegante. Siempre vestía trajes caros y manejaba un auto negro.
venía una vez al mes. Siempre el tercer viernes. Decía que quería ayudar a los niños más necesitados. ¿Recuerda su nombre? Señor Mendoza. Eduardo Mendoza. Decía que tenía una fábrica textil en Santiago. La anciana abrió los ojos súbitamente. Pero Matías siempre decía que no era un fabricante. Decía que sus manos eran demasiado suaves para alguien que trabajaba con telas. Morales anotó el nombre en su libreta. La fábrica textil Mendoza. Era precisamente el lugar donde Matías había conseguido trabajo, el destino que lo había llevado a subir al tren esa noche de marzo. Hermana. ¿Recuerda si el señor Mendoza estuvo en el hogar la semana antes de que Matías se fuera? La mujer asintió lentamente. Sí. Vino a preguntar específicamente por él. Dijo que había revisado su expediente y que le interesaba darle una oportunidad. Pero había algo en su manera de hablar, como si ya conociera a Matías desde antes. Morales salió de la residencia con más preguntas que respuestas. De regreso en su oficina, llamó a la central de registros comerciales para investigar la fábrica textil Mendoza. Lo que descubrió lo dejó helado. La empresa había cerrado en 1980, apenas un año después de la desaparición de Matías. No había registros de empleados, no había direcciones actualizadas. No había rastro de Eduardo Mendoza. Esa noche, Morales se quedó en su escritorio hasta tarde, leyendo y releyendo las páginas legibles del cuaderno. Había una entrada que lo inquietaba particularmente. Veo al señor Mendoza en el tren. Está en el vagón de adelante, pero sé que es él. Tiene la misma cicatriz en la mano que vi cuando vino al hogar. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no me dijo que también viajaría a Santiago? La última página Chaval contenía una línea que haría que Morales perdiera el sueño durante semanas. Creo que nunca llegué a Santiago. Creo que nunca se suponía que llegara. Creo que todo esto fue planeado desde el principio. El detective cerró el cuaderno y se quedó mirando por la ventana hacia las luces de Santiago. 9 años después, un muchacho muerto le estaba contando una historia que muchas personas muy poderosas habían trabajado muy duro para que nunca fuera contada. Y Raúl Morales. A pesar de todos sus años de experiencia, a pesar de todas las advertencias que había recibido a lo largo de su carrera sobre no hurgar en ciertos casos, sabía que no podría dejar que esta historia permaneciera en silencio. El cuaderno empapado había llegado a sus manos por una razón. Y él tenía la intención de descubrir cuál. La investigación de Morales comenzó con una visita al archivo de la Estación Central de Ferrocarriles, donde esperaba encontrar los registros de empleados que habían trabajado en el tren nocturno durante marzo de 1979. El edificio, con su arquitectura colonial y sus pasillos que olían a papel viejo y humedad, parecía albergar más secretos que documentos. Don Armando Cisterna, el archivero principal, era un hombre de 60 años que había dedicado su vida a organizar la historia del transporte ferroviario chileno. Sus ojos, magnificados por unos anteojos gruesos, se iluminaron cuando Morales mencionó el tren nocturno de 1979. Ah, sí. Esa fue una época complicada, murmuró Cisterna, guiándolo entre estanterías polvorientas. Muchos registros de esos años tienen, digamos, inconsistencias. Morales no necesitaba que le explicaran lo que eso significaba. Durante la dictadura, muchos documentos habían sido alterados, perdidos o directamente destruidos para proteger operaciones que el gobierno prefería mantener en secreto. ¿Recuerda algo específico sobre el tren del 18 de marzo de 1979? Preguntó el detective. Cisterna se detuvo frente a una estantería particular y extrajo una carpeta manila. Ese tren nunca llegó a Santiago, según los horarios oficiales. Hubo un retraso de 6 horas por problemas técnicos, pero ningún mecánico reportó fallas en la locomotora. ¿Dónde se detuvo? En la estación de Melipilla. Pero aquí está lo extraño, no hay registro de pasajeros que hayan bajado allí. Según los documentos, todos los pasajeros continuaron hasta Santiago.
Pero Cisterna bajó la voz y miró alrededor antes de continuar. Yo estaba de turno esa noche, vi llegar el tren al amanecer. Había menos personas de las que habían subido en Valparaíso. Morales sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cuántas personas menos? Difícil de saber exactamente, pero yo diría que faltaban al menos 3 o 4 pasajeros, incluido un muchacho joven que había visto subir con una maleta de cartón. El detective sacó su libreta y comenzó a escribir. ¿Recuerda algo más sobre esa noche, Cisterna? Miró nuevamente hacia los lados como si las paredes pudieran estar escuchando. Había soldados. No muchos, pero estaban ahí. Dijeron que era un operativo de rutina. Pero yo llevaba 30 años trabajando en estaciones y nunca había visto soldados en operativos de rutina a las 3 de la mañana. ¿Habló con alguien sobre esto en su momento? Intenté. Pero al día siguiente recibí una visita en mi casa. 2 hombres muy corteses me explicaron que lo que había visto esa noche era información clasificada y que sería mejor para mi familia si no lo comentaba con nadie. Morales conocía esa táctica. Durante los años de la dictadura, las amenazas veladas habían sido más efectivas que las directas para mantener a la gente en silencio. ¿Estaría dispuesto a hacer una declaración oficial sobre lo que vio? Cisterna consideró la pregunta durante un largo momento. Detective, han pasado 9 años. Mi esposa murió el año pasado. Mis hijos viven en el extranjero. Ya no tengo mucho que perder. Sí, hablaré. Morales salió del archivo con una sensación de progreso, pero también con la certeza de que estaba adentrándose en aguas peligrosas. Decidió visitar Melipilla, la estación donde el tren se había detenido esa noche de marzo. El viaje en auto le tomó 1 hora, atravesando paisajes rurales que parecían no haber cambiado en décadas. Melipilla era un pueblo pequeño donde todos se conocían y los secretos tenían patas cortas. Pero algunos secretos, se dio cuenta Morales, habían logrado mantenerse ocultos durante 9 años. La estación de Melipilla estaba prácticamente abandonada. Los rieles seguían ahí, pero cubiertos de maleza, y el edificio principal tenía las ventanas tapadas con tablas. Morales encontró al antiguo jefe de estación, un hombre llamado Patricio Herrera, trabajando en un almacén de granos a pocas cuadras de distancia. Herrera era un hombre reservado, con las manos curtidas por el trabajo y una mirada que evitaba el contacto directo. Cuando Morales se identificó y mencionó la noche del 18 de marzo de 1979, el hombre se puso visiblemente nervioso. No recuerdo nada especial de esa noche, dijo Herrera, ordenando sacos de trigo con movimientos mecánicos, según los registros. El tren se detuvo aquí durante varias horas. Los trenes se detienen por muchas razones. Problemas mecánicos, principalmente. Morales observó a Herrera cuidadosamente. ¿Recuerdas si bajó algún pasajero? Como le dije. No recuerdo nada especial. Pero había algo en la manera en que Herrera evitaba su mirada que le decía al detective que el hombre recordaba perfectamente lo que había pasado esa noche. Señor Herrera, estoy investigando la desaparición de un adolescente. Si sabe algo que pueda ayudar. Herrera se detuvo abruptamente y miró directamente a Morales por primera vez. Detective. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, especialmente en estos tiempos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que algunos de los hombres que estuvieron aquí esa noche todavía tienen mucho poder, y no les gustaría saber que alguien está haciendo preguntas. Morales sintió un escalofrío. ¿Qué hombres? Herrera guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Finalmente, habló en voz tan baja que el detective tuvo que acercarse para escucharlo. Había un hombre con un maletín de cuero, elegante, con zapatos caros. Habló con los soldados como si los conociera, y había algo en un vagón cerrado que trasladaron a un camión. ¿Algo? ¿O alguien? Herrera no respondió directamente, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Vio usted al muchacho? ¿Al adolescente con la maleta de cartón? Lo vi subir al tren en Valparaíso. No lo vi bajar aquí.
¿Pero el tren siguió a Santiago? El tren siguió a Santiago, sí. Pero no todos los que habían subido en Valparaíso continuaron el viaje. Morales sintió que estaba al borde de una revelación importante. ¿Qué pasó con las personas que no continuaron? Herrera miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores que parecían sangre diluida en agua. Detective. Mi consejo es que cierre este caso y se olvide de él. Hay fuerzas en este país que no perdonan a quienes hacen demasiadas preguntas. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. De alguien que vio lo que le pasó a otros que no supieron cuándo parar. Morales regresó a Santiago con la cabeza llena de preguntas y el corazón pesado por las respuestas que intuía pero no podía probar. Esa noche, en la soledad de su apartamento, volvió a leer el cuaderno de Matías, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando notó algo que lo había eludido antes. En una de las páginas menos dañadas había un dibujo rudimentario. Líneas simples que parecían representar el interior de un vagón de tren, pero con detalles que no encajaban con un vagón de pasajeros normal. Había lo que parecían ser compartimentos secretos. Y en uno de ellos, Matías había dibujado pequeños rectángulos que parecían cajas. Debajo del dibujo, con letra aún más irregular que el resto, había una frase que hizo que Morales se incorporara en su silla. El señor Mendoza no es fabricante de telas. Las cajas que vino contenían telas. Contenían algo que hacía que los hombres hablaran en susurros y miraran constantemente hacia atrás. Morales cerró el cuaderno y se sirvió un whisky. Estaba empezando a entender que Matías Enríquez no había sido víctima de una desaparición casual. Había sido testigo de algo que no debía haber visto y alguien había decidido que era mejor que ese testigo desapareciera. Pero después de 9 años, ese testigo estaba hablando desde la tumba. Y Raúl Morales tenía la intención de escuchar cada palabra que tuviera que decir. La verdad comenzó a revelarse cuando Morales decidió arriesgar su carrera y seguir el rastro de Eduardo Mendoza. La investigación lo llevó a descubrir que el supuesto fabricante textil había sido, en realidad, un intermediario en una red de contrabando que utilizaba los trenes nocturnos para transportar documentos sensibles y dinero fuera del país durante los primeros años de la dictadura. Los registros bancarios que Morales consiguió a través de un contacto en el Departamento de Crímenes Financieros revelaron que Mendoza había manejado cantidades extraordinarias de dinero entre 1978 y 1980. Transferencias que coincidían exactamente con las fechas de los viajes en tren nocturno, incluyendo la noche del 18 de marzo de 1979. El detective encontró la pieza clave del rompecabezas en el lugar menos esperado, en los archivos personales del padre González, el sacerdote que había ayudado a Matías a conseguir el trabajo en Santiago. El padre había muerto en 1985, pero su hermana había conservado todos sus documentos en el sótano de su casa en Providencia. Entre las cartas y documentos religiosos, Morales encontró una carpeta marcada con el nombre de Matías Enríquez. Dentro había fotografías que el muchacho había tomado durante sus últimos días en el hogar, incluyendo una imagen borrosa pero reconocible de Eduardo Mendoza intercambiando un sobre con otro hombre en el patio del orfanato. Pero lo más revelador era una carta que Matías había escrito al padre González 2 días antes de su desaparición. Padre, he visto cosas que no entiendo. El señor Mendoza, que me consiguió el trabajo, es el mismo hombre que he visto llevar y traer cosas extrañas del hogar. Creo que el trabajo en Santiago es una mentira. Creo que quiere que vaya en ese tren por otra razón. Tengo miedo, pero no sé qué hacer. Si algo me pasa, por favor busque en mi cuaderno. Ahí escribí todo lo que he visto. La hermana del padre González. Una mujer de 70 años llamada Carmen recordaba vívidamente a Matías. Era un muchacho muy observador, le dijo a Morales. Mi hermano siempre decía que tenía una inteligencia especial, pero que eso podía ser peligroso en tiempos como esos.
¿Su hermano sabía lo que le había pasado a Matías? Carmen asintió con tristeza. Sospechaba, pero cuando trató de investigar, recibió presiones de la archidiócesis para que se concentrara en sus labores pastorales. Le dijeron que era mejor para todos si no hacía preguntas incómodas. Morales sintió la frustración familiar de tropezar con paredes institucionales que protegían secretos décadas después de los hechos, pero ahora tenía evidencia suficiente para confrontar a las autoridades superiores. Su oportunidad llegó cuando un cambio en el gobierno trajo nuevas políticas de transparencia sobre los crímenes del pasado. Morales presentó su caso al fiscal especial, encargado de investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El fiscal, un hombre joven llamado Sebastián Reyes, escuchó el relato de Morales con creciente asombro. ¿Está sugiriendo que un adolescente fue asesinado porque descubrió una red de contrabando? Estoy sugiriendo que Matías Enríquez vio algo que no debía haber visto, y que alguien decidió que era más fácil hacerlo desaparecer que arriesgarse a que hablara. Reyes examinó el cuaderno, las fotografías y los documentos que Morales había reunido. ¿Tiene idea de qué fue lo que vio exactamente? Según su propio relato, vio a Mendoza transportando algo en cajas que no eran telas, algo que requería mucha discreción y coordinación con elementos militares. ¿Documentos? ¿Dinero? Posiblemente ambos. En esa época, muchos funcionarios del régimen estaban sacando dinero del país por si las cosas cambiaban, y había documentos que ciertas personas no querían que cayeran en manos equivocadas. Reyes autorizó una investigación oficial, pero les advirtió que sería difícil encontrar pruebas concluyentes después de tanto tiempo. Muchos de los involucrados probablemente ya están muertos o fuera del país. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando la historia se filtró a la prensa. Un periodista de investigación llamado Jorge Méndez publicó un artículo sobre la desaparición de Matías en El Siglo, y la historia capturó la atención del público. La publicidad del caso trajo consecuencias imprevistas. 3 días después del artículo, Morales recibió una llamada anónima. La voz, distorsionada electrónicamente, le dijo: «Detective, si quiere saber qué pasó realmente con el muchacho, vaya al cementerio católico de Melipilla. Tumba sin nombre, sector 7, fila 23. Y vaya solo». Morales sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que podía ser su única oportunidad de resolver el caso definitivamente. Condujo hasta Melipilla esa tarde, armado y con un colega que lo esperaría en el auto. El cementerio católico de Melipilla era un lugar pequeño y descuidado, con tumbas que databan del siglo pasado. El sector 7 estaba en la parte más antigua, donde las lápidas se habían erosionado hasta volverse casi ilegibles. La tumba sin nombre en la fila 23 era apenas un montículo de tierra con una cruz de madera sin inscripciones. Morales se acercó cautelosamente, esperando una emboscada que nunca llegó. En su lugar, encontró una pequeña caja de metal enterrada superficialmente junto a la cruz. Dentro había una confesión escrita a mano que lo dejó helado. La confesión estaba firmada por Patricio Herrera, el antiguo jefe de estación de Melipilla. En ella detallaba cómo había sido obligado a participar en el encubrimiento de la muerte de Matías Enríquez. Según Herrera, el muchacho había sido estrangulado en el tren por Eduardo Mendoza cuando intentó escapar después de darse cuenta de que había sido engañado. El muchacho había visto demasiado, escribía Herrera. Sabía que las cajas contenían documentos que comprometían a oficiales de alto rango y dinero que se estaba sacando ilegalmente del país. Mendoza no podía permitir que llegara a Santiago y contara lo que había visto. El cuerpo de Matías había sido bajado del tren en Melipilla y enterrado en una tumba anónima, mientras que su maleta fue devuelta al tren para simular que había huido voluntariamente. Los soldados que estaban presentes esa noche habían recibido órdenes de mantener silencio absoluto.
Vivido con esta culpa durante 9 años, continuaba la confesión, sé que voy a morir pronto y no quiero llevarme este secreto a la tumba. El muchacho merece que se sepa la verdad. Herrera había muerto de un ataque cardíaco 2 días antes de que Morales fuera al cementerio. Su confesión había sido entregada al cementerio por un abogado con instrucciones de revelarla. Ubicación si alguna vez alguien investigaba oficialmente el caso. Con esta evidencia, el fiscal Reyes pudo procesar a varios cómplices menores que aún vivían. Aunque Eduardo Mendoza había muerto en un accidente automovilístico en 1983. Los restos de Matías fueron exhumados y enterrados apropiadamente, con una lápida que llevaba su nombre y las fechas de su corta vida. La historia de Matías Enríquez se convirtió en un símbolo de las víctimas olvidadas de la dictadura. Aquellos que murieron no por ser opositores políticos, sino simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El detective Morales se retiró poco después de cerrar el caso, pero continuó visitando la tumba de Matías cada 18 de marzo. Siempre llevaba el cuaderno empapado que había iniciado todo como un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome en salir a la luz, siempre encuentra una manera de ser contada. 9 años después de desaparecer en ese tren nocturno, Matías Enríquez finalmente había llegado a casa. Su cuaderno húmedo flotando en las aguas del río Mapocho había sido su último testimonio. Su manera de asegurar que su historia no se perdiera para siempre en el silencio de una época que prefería enterrar sus secretos antes que enfrentar sus verdades. La justicia había llegado tarde. Pero había llegado. Y en las páginas dañadas de un cuaderno que se negó a hundirse, un adolescente huérfano había encontrado la voz que le habían negado en vida. ¿Te interesa conocer más historias reales de misterios sin resolver? Síguenos para descubrir los casos que han marcado la historia de América Latina y que aún hoy despiertan preguntas sin respuestas. Cada historia esconde secretos que el tiempo se ha encargado de revelar.